Estimadas y estimados estudiantes, mi nombre es Natalia y soy tutora de la Cátedra de Ciencias Biológicas de la UNED. Será un placer describir las instrucciones de la actividad correspondiente a la tarea 2, Organización de las plantas, de la asignatura de Biología Vegetal. Iniciemos. El siguiente documento presenta las instrucciones para realizar la tarea 2 de la asignatura de Biología Vegetal durante el tercer cuatrimestre del 2024. Se recomienda leer detenidamente la información y analizar todos los recursos que se le presentan. Esperamos que sea un recurso valioso para ustedes y su formación docente como para sus futuros estudiantes de secundaria. A continuación, las instrucciones generales. Realice la tarea de forma individual. Lea el capítulo 2, Estructuras de las células y ciclo celular, y el capítulo 3, Introducción a las estructuras de las plantas, del libro de texto. Luego, realice una comprobación del aprendizaje de los contenidos de los capítulos mediante ejercicios de identificación de términos y partes en células, órganos, tejido de la planta. Tercero, sigue el procedimiento de armar el Foldscope o microscopio de papel en caso de no estar armado y conocer las recomendaciones del uso de este. Cuarto, ejecute las actividades propuestas para realizar el laboratorio en casa con el uso del Foldscope. Y quinto, elabore una revista digital para comunicar la información solicitada y resultados de las actividades con su respectivo análisis. Sexta instrucción general. Al finalizar la revista digital, revísele varias veces según la rúbrica. Cuando esté listo el documento, guárdelo con formato PDF. Luego envíe el archivo en el espacio de la plataforma AprendeU antes de la fecha límite domingo 27 de octubre hasta las 23:55. Recuerde incluir mínimo 5 referencias bibliográficas con formato APA7, 2 de las cuales deben ser en idioma inglés. Importante, si se detecta un caso de plagio en cualquiera de sus formas, se aplicará el artículo 30 del Reglamento General Estudiantil y obtendrá un 0. A continuación se menciona objetivos, resultados de aprendizaje, descripción de las actividades y contenidos de la revista científica digital. El objetivo de aprendizaje es analizar la organización desde la célula hasta los órganos vegetales para entender su función y el buen desarrollo de la planta. Se espera, como resultado de aprendizaje, que la persona estudiante determina la organización desde la célula hasta los órganos vegetales y su papel en las funciones vitales. Los objetivos específicos de la tarea son los siguientes: analizar la anatomía y fisiología de las células y órganos de las plantas, manipular herramientas como el microscopio de papel que permiten observar y analizar muestras vegetales, comunicar mediante la redacción de una revista digital la metodología y resultados obtenidos en la práctica de laboratorio con el microscopio de papel. La tarea consta de 2 partes. La primera es una actividad de observar e identificar. Producir un escrito para una revista digital a partir de la identificación de imágenes varias sobre células, tejidos y órganos de las plantas. Y la segunda actividad consiste en aprender haciendo. Es elaborar un artículo para la revista digital según la información de las preparaciones frescas que realiza la persona estudiante y sus observaciones mediante el uso del microscopio de papel. ¿Qué hacer? A continuación se presenta una serie de figuras relacionadas con la organización de las plantas. Observe con detalle cada imagen
y realice lo siguiente. Primero, observe e identifique las células, tejidos, órganos y sistemas de tejidos según cada imagen. Describa al menos 2 características de una célula o tejido identificado para cada muestra. Mencione una función de la célula, tejido u órgano identificado en cada imagen. Analice la importancia de estas células, tejidos y órganos para el buen desarrollo de las plantas. Adelante, anímese a explorar, analizar. En total son 6 figuras las que le presentamos para elaborar esta primera parte. Esta segunda actividad consiste en aprender haciendo. ¿Qué hacer? Arme el Foldscope o microscopio de papel en caso de que lo reciba sin armar. Revise cada una de las partes del microscopio y familiarícese con el funcionamiento. Prepare los materiales que va a utilizar en su mesa de trabajo. Estos pueden ser pinzas, navajilla, palillos de dientes, tablas para picar, gotero con agua en caso de que se necesite mantener la muestra fresca sobre el portaobjeto. Importante, es responsabilidad del estudiante revisar desde la semana 1 que el Foldscope se encuentre en buenas condiciones. Si tuviera algún daño, escribirle a la encargada de cátedra, Delia Zavala. Mencionamos anteriormente que era un Foldscope, es un microscopio de papel. Nos enfocaremos en esta descripción solamente en la preparación de las muestras frescas. En caso de que su Foldscope no esté armado, le sugerimos buscar el siguiente tutorial y dar clic acá. Continuemos con el procedimiento para la preparación de muestras. Cada estudiante deberá buscar los siguientes materiales vegetales: pulpa de tomate, una hoja de gramínea, tallo de monocotiledonia, hoja de dicotiledonia para tomar la epidermis, y una muestra que seleccione y que ilustre células de un sistema de tejidos de la parte de la planta que prefiera. Se le indicará los pasos y tipos de cortes que debe realizar. Tome fotografías suyas realizando el procedimiento como evidencia de la metodología. Revise antes los recursos de apoyo que se le presentan a continuación. Otros materiales importantes son una tabla de picar, cuchillo o navaja, palillos de dientes. Utilice los siguientes recursos de apoyo. Puede encontrar una serie de videos de audiovisuales UNED titulado Corte Vegetal. A continuación se le recomiendan los siguientes videos que ilustran ejemplos de los cortes de partes de las plantas. Pulpa de tomate. Primero, corte la mitad de un tomate. Utilice un palillo de dientes o pinzas para tomar una muestra en la pulpa del tomate. Ver asterisco de color rojo en la imagen. Coloque en portaobjeto. Comprima y expanda la muestra con delicadeza. Observe mediante el microscopio de papel. Tome una fotografía. Identifique los plastidios dentro de cada célula. Investigue la función y estructura de un cromoplasto. Adicional a su fotografía que preparó, ilustre con una imagen de internet y cite su fuente. Hoja de gramínea. Tome una hoja de gramínea, puede ser un zacate. Utilice una navajilla o pinzas para realizar un corte transversal de la epidermis superior. Depende del tamaño de la hoja, podría también colocar un trozo de lápice. Expanda la muestra con delicadeza sobre el portaobjeto. Observe mediante el microscopio de papel. Tome una fotografía de los tricomas de la epidermis con el microscopio de papel. Investigue la función de los tricomas que componen la epidermis en la gramínea. Agregue una imagen de tricomas de gramíneas y cite su fuente. Tallo de monocotiledonia. Tome un tallo de una planta monocotiledonia preferiblemente joven. Puede ser una gramínea, maleza u otras como ciperáceas. Utilice una navajilla para realizar un corte delgado transversal del tallo. Coloque la muestra sobre el portaobjeto. Tome una fotografía del corte realizado con el microscopio de papel. Podría reconocer algunas partes como epidermis, parénquima y haces vasculares. Investigue una característica del parénquima y haces vasculares.
Agregue además una imagen de internet. Hoja de planta dicotiledónea. Se sugiere tomar la epidermis del embed de una hoja de planta de amapola u otra dicotiledónea. Utilice una navajilla para realizar un corte paradermal. Esta debe ser lo más delgado y transparente posible. Coloque la muestra sobre el portaobjeto. Observe mediante el microscopio de papel los estomas. Tome una fotografía. Identifique las células que componen los estomas. Investigue las características y función de estos. Ilustre con una imagen de internet y cite su fuente. Seleccione una muestra de una parte de una planta que le llame la atención. Realice el corte que crea necesario e identifique al menos un tipo de célula y un tipo de tejido que se observe dependiendo del tipo de muestra utilizada. Coloque la muestra sobre el portaobjeto. Observe mediante el microscopio de papel. Tome una fotografía de la muestra en el microscopio de papel. Investigue las características y función de las células. Busque una imagen donde pueda comparar la parte de la planta con la imagen de su corte. Cite su fuente. Recomendación de imágenes para los resultados. Cada muestra debe presentar dos figuras. En una figura debe colocar la foto tomada con el microscopio de papel, es decir, su foto, y en otra figura la imagen obtenida de internet con sus respectivos datos. Deben estar bien rotuladas y citadas dentro del texto. Contraste la información de ambas imágenes en su artículo de la revista digital. La tercera actividad consiste en elaborar una revista digital. Los artículos son escritos de divulgación científica. Parten de un conocimiento que se orienta hacia un público general con el propósito de acercar el conocimiento a lectores no especializados en los temas. Los contenidos de la revista se presentan a continuación. En cada círculo se le indica los contenidos que debe organizar y desarrollar en la revista. A continuación, se le recomienda cómo redactar el artículo 1 y el 2. Algunas instrucciones son: deben ser artículos inéditos. Desarrolle los artículos según la temática organizada de la planta. El lenguaje debe ser claro y fácil de comprender para un lector no especializado, es decir, jóvenes de secundaria en este caso. Los términos técnicos deben presentarse seguidos de una definición sencilla, ya sea entre paréntesis o comas. Utilice una entrada atractiva al texto que los lectores puedan reconocer. Puede ser un ejemplo de vivencia según el tema. Debe basar su redacción a partir de los conocimientos de los capítulos 2 y 3. La información que pueda brindar, la identificación de las células y tejidos vegetales de las imágenes. Recuerde presentar las citas bibliográficas apropiadas en cada artículo. En la parte final de la revista presente un mínimo de 5 referencias bibliográficas según APA 7. Puede colocar más si consulta más fuentes. La redacción debe ser en prosa. Debe contar con título original. El cuerpo del escrito en cada artículo consta de introducción, desarrollo y conclusión. En el desarrollo del artículo 2, procedimiento debe presentar evidencia de su trabajo práctico, imágenes personales, del uso del microscopio, los cortes del material vegetal y las preparaciones, resultado de la práctica. Las figuras, ya sean gráficos y fotografías o cuadros, deberán ser insertados en el artículo, con su perspectiva de numeración, descripción y notas aclaratorias o de origen del material. Fuente de la información, autoría de fotografía. Coloque y distribuya las imágenes según crea apropiado durante la redacción de su artículo. En la revista digital se presentará una página al final para presentar las referencias bibliográficas para ambos artículos. Las referencias bibliográficas deben ser actuales. 70% debe contar con máximo 5 años de publicación. El artículo 1 debe tener una extensión mínima de 3 páginas, la redacción en prosa y presentar párrafos completos. El artículo debe presentar media página introductoria de la temática del artículo, es decir, introducción.
2 páginas del desarrollo de la temática donde integra la información de las imágenes que debe observar y analizar y media página de conclusión. Su conclusión enfocada en la importancia de estas células, tejidos y órganos para el buen desarrollo de las plantas. Redacte de manera organizada e integrada. No debe colocar subtítulos como introducción, desarrollo y conclusión. Demuestre hilaridad entre toda la información. Debe evidenciar dominio de los conceptos teóricos y su aplicación apropiada. Organice toda la información que pueda obtener a partir de la observación e identificación de las 6 imágenes. No coloque información extra innecesaria, solo la que le brinde la observación de las imágenes. Integre en el artículo los contenidos de cada imagen. Todo el artículo debe tener coherencia, ser informativo y mantener la atención del lector de principio a fin. Disfrute este reto de divulgación científica que le puede ser útil en el aula con sus estudiantes. Integre toda la información que le brinden las imágenes en la redacción del artículo 1. Las imágenes fueron tomadas para fines educativos del programa Canva y Shutterstock, de las cuales se cuentan con las licencias de pago respectivas. Con la redacción del artículo 2, la extensión mínima es de 4 páginas. La redacción en prosa y debe presentar párrafos completos. El artículo debe presentar media página introductoria de la temática del artículo, es decir, la introducción. 3 páginas del desarrollo sobre la información puntual del procedimiento, observaciones de las muestras vegetales frescas mediante el microscopio de papel, contraste con imágenes obtenidas de otra fuente y por último media página de conclusión. Su conclusión debe estar enfocada en la información sobre las características e importancia para la planta de las células, tejidos y órganos de las muestras. Debe evidenciar dominio de los conceptos teóricos y su aplicación apropiada. Las figuras, 5 fotografías de su material fresco y 5 fotografías de fuentes de internet, deberán ser insertadas en el artículo con su respectiva numeración, descripción y notas aclaratorias o de origen de material. Fuente de la información, autoría de fotografía. Integre en el artículo la información que le brinde cada imagen. Todo el artículo debe tener coherencia, ser informativo y mantener la atención del lector de principio a fin. Demuestre hilaridad entre toda la información. Disfrute este reto de divulgación científica que le puede ser muy útil en el aula con sus estudiantes. Con relación al formato, la portada de la revista debe ser original y presentar un nombre auténtico, datos del autor y diseño acorde. Agregue una página con el índice de contenidos. Cada artículo debe presentar un título descriptivo y llamativo. Puede utilizar el programa que prefiera, Canva, Word, otros. Existen plantillas sugeridas en los programas. Seleccione la que más se adapte a sus artículos. Puede distribuir el texto y figuras en la revista con completa libertad mientras sea legible y de fácil compresión. Una o doble columna. Evite recargar las páginas con otras ilustraciones que distraigan al lector. El tamaño de la hoja debe ser A4, posición vertical. La letra del cuerpo del artículo puede ser Arial, Tahoma, Calibre. Tamaño de letra 12 con interlineado doble. Les recomendamos ver los siguientes enlaces de revistas que le pueden servir de ejemplo. Biocenosis y revista Cómo ves. Puede darle clic donde dice la palabra rúbrica y leer detenidamente esta antes de entregar y usarla siempre como una guía. La fecha de entrega es el domingo 27 de octubre hasta las 23:55. Recuerde tenerlo en formato PDF y subirlo en el espacio de Aprende U asignado. Sobre la entrega.
Es responsabilidad de la persona estudiante, antes de enviar la tarea o actividad evaluativa en el entorno virtual en AprendeU, revisar y asegurarse de que el documento sí corresponde a lo solicitado. Si el documento no corresponde a la tarea o actividad evaluativa solicitada, no será calificado y se consignará con un 0, ya que no se recibirán de manera extemporánea ni por otros medios que no sean el establecido en la plataforma. Muchas gracias.